La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Buen día, soy el psicólogo Ulrich Álvarez Martínez, egresado del área académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente estoy adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentaremos el libro electrónico titulado Tortura y Protocolo de Estambul, Perspectivas, Alternativas y Contextos, el cual fue editado por la Editorial Académica Española y publicado en junio del 2020. El principal compilador de este libro es el psicólogo José Manuel Besanilla Sánchez Hidalgo, el cual es presidente fundador de Psicólogos y Fronteras México. El libro cuenta con 23 capítulos escritos por diversos autores, los cuales brindan una lectura de gran riqueza teórica y práctica. Soy el psicólogo Uriel Arredondo Rivero, egresado del área académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente soy soldado policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. A continuación comentaré un resumen de los primeros 11 capítulos de este libro. Memoria, cuerpo y violencia. Se entrelazan procesos importantes. En el cuerpo habita la vida, que la tortura denigra y deshumaniza. La memoria permite evitar la insensibilización. Hay que asumir el respeto y el cuidado del cuerpo, aferrarse a la memoria de la vida que nutre nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestros ancestros y lo que heredamos a los no nacidos. La esperanza no solo involucra mejorar nuestras condiciones de vida ni sobreponerse a heridas tortuosas. La voluntad tiene que ser más profunda, reconstruir nuestra vida para que los otros tengan la esperanza de una cultura que piensa en la vida, que la proteja y que la cultive sin necesidad de someter ni hacer sufrir, vivir una vida libre en el cuerpo como parte de una cultura que sea la expresión de algo más sublime en la condición humana. ¿Por qué la tortura es una práctica recurrente y sistemática en México? Se realiza un reencuentro histórico sobre los antecedentes históricos de la tortura en los pueblos prehispánicos, colonia y periodos posteriores. Se hace un breve análisis de comentarios en Internet sobre la tortura. Se pone de manifiesto las instituciones que más recomendaciones reciben de la CNDH o de los relatores de la ONU. Se dan a conocer las prácticas de los operadores de la tortura y se finaliza con principios y directrices para desalentar y documentar la tortura. Todo lo anterior nos ofrece un panorama amplio sobre las diversas perspectivas en torno a la tortura. La tortura en México, condiciones que contribuyen a su práctica sistemática y generalizada. Se resumen las condiciones sociopolíticas de la guerra sucia, de la guerra contra el narcotráfico, que posibilitan la tortura como forma de control social y demás violaciones concatenadas a la tortura como detenciones ilegales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Se enfatiza desarticular los patrones de normalización de la violencia con sus respectivas argumentaciones que niegan, minimizan y justifican la violencia extrema. Percepción social de estudiantes de bachillerato sobre la práctica de la tortura. Se realiza una investigación descriptiva cualitativa que arroja resultados no deseables, pues por parte se considera la tortura como un acto grave, pero por otro, los informantes justifican la práctica de la tortura como natural y necesaria bajo ciertas condiciones. Por lo que es importante en los diversos servicios educativos profundizar, concientizar y sensibilizar a los jóvenes en la defensa de los derechos humanos y en la prevención de la tortura. Algunas reflexiones en torno a la tortura, una perspectiva clínica y psicosocial. Se especifican algunos elementos de la tortura y los impactos individuales, sociales y comunitarios. Se exponen las dificultades en el abordaje de la tortura, se mencionan intervenciones, terapias de proceso cognitivo, narrativas, cognitivo-conductual y psicosociales. Se describe un proyecto de intervención en el que se imbrican la salud mental, los derechos humanos y el compromiso sociopolítico. Reflexión en torno a las consecuencias biopsicosociales de la tortura. Se realiza una definición de la tortura, los métodos y los impactos multifactoriales individuales, familiares y sociales.
que a veces no pueden ser nombrados ni significados. El trauma ocasionado por tener efectos tardíos por ocultamiento o por represión, la capacitación, la sensibilización, la ética y el fortalecimiento de los derechos humanos facilitan la disminución de la práctica de la tortura. Tópicos en torno a la omisión de seguridad pública pueden considerarse como tortura social. La omisión de la seguridad pública por parte del Estado, que no aplica los determinados mecanismos para garantizar la tranquilidad ciudadana, ocasiona una perspectiva de la violencia, de la muerte y de la deshumanización, que se refleja en la exposición de la violencia de los medios de comunicación, que influyen en los individuos en un mensaje de violencia normalizada. Se asegura que esta situación corresponde a una tortura social con fines de control social. El ciudadano debe cuidarse a sí mismo y modificar sus actividades cotidianas para no sucumbir al miedo. Los resultados se muestran en las opiniones de las personas de la muestra a preguntas sobre los tópicos mencionados. Voces de víctimas secundarias del delito de secuestro como invisibilizados y vulnerables a tortura psicológica. Los autores intentan aplicar los conceptos de tortura a la situación de las víctimas secundarias del delito de secuestro, cuando termina en la muerte del secuestrado. Las víctimas secundarias tienen síntomas parecidos a los de tortura, por lo que pretenden dar voz a estas víctimas y visibilizar su sufrimiento. Las víctimas encuentran su estupefacción que organizaciones como la CNDH se preocupa por la presunción de inocencia de los delincuentes, que alegan que fueron torturados despreocupándose de las situaciones de las víctimas. El panorama se ejemplifica con dos casos. Principios para la investigación y documentación de la tortura. El Manual del Protocolo de Estambul para coordinar y homogeneizar la investigación y documentación de la tortura, tomando en cuenta las normas jurídicas internacionales y los códigos de ética profesional, expone los siguientes principios como guías esenciales de la práctica de los investigadores: oficiosidad, oportunidad, competencia profesional, independencia e imparcialidad, participación y exhaustividad. Análisis de la normativa en el proceso de adaptación del Protocolo de Estambul en México. Se enfatiza la importancia del Protocolo de Estambul, señalando algunas características fundamentales. Se describen los actores principales y sus áreas de responsabilidad. El Estado adapta, la víctima denuncia, el Ministerio Público investiga, los peritos documentan. Se expone la normatividad mexicana, por ejemplo, el protocolo homologado para la investigación del delito de la tortura, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Sobre la profesionalización del perito en psicología en casos de posible tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en México. Los peritos psicológicos, dadas las fallas comunes en metodología y en el actuar, necesitan, una vez que conocen los requisitos para ser peritos, conocimientos teóricos, formación especializada, experiencia, comprensión del panorama del trauma, los temas específicos de la intervención, el dominio de la entrevista, la creación de un ambiente adecuado y las pruebas psicológicas pertinentes. Buen día, soy la doctora Verónica Rodríguez Contreras, profesora investigadora del área académica de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenezco al grupo de investigación denominado Grupos Vulnerables. Daré continuidad a los últimos capítulos del libro. Este capítulo tiene por título Autocuidado y prevención del desgaste emocional y burnout en personal interviniente en casos de tortura. Aquí se describen, por medio de una revisión de la literatura, los síntomas del estrés, los modelos explicativos, las fases de su desarrollo, así como las peculiaridades del trabajo de los profesionales que atienden a personas en situación de tortura, que propician la propensión a disfunciones. Se exponen algunas estrategias para el autocuidado y el fortalecimiento del bienestar integral, por ejemplo, el autoconocimiento, estrategias de afrontamiento adecuadas. Hay que enfatizar el apoyo emocional, la información, el compañerismo y la capacidad de ser reflexivo. El siguiente capítulo tiene por título Aproximaciones psicosocial a la tortura y al Protocolo de Estambul. Después de analizar características de tortura y del sistema torturante, se recalca la necesidad de una mirada psicosocial como concepto transversal que privilegia lo preventivo y la capacidad de actuar de manera libre, creando relaciones humanizadas basándose en la psicología social y en la psicología de la liberación,
Involucra comunidades, colectivos, grupos, familias e individuos. Mantiene una posición ética y un compromiso de acción hacia la transformación social. El Protocolo de Estambul, bajo esta perspectiva, logra la documentación forense, el rescate de la memoria y es la base de la reparación integral. Continuamos con el siguiente capítulo, que son consideraciones preliminares para la valoración psicológica de la tortura, una actualización. Aquí se mencionan los mecanismos en que se da la tortura según la encuesta en POL del INEGI. Se da cuenta de similitudes y discrepancias en el concepto de la tortura y de los instrumentos para documentarla. Se recalca la importancia de la valoración psicológica y de las secuelas individuales, familiares y sociales. Se expone la victimización secundaria que ejemplifica la violencia estructural e institucional. Se enfatiza la importancia de la entrevista y las posibles reacciones transferenciales, contratransferenciales y télicas. Se exponen los factores que pueden producir inconsistencia en el relato y los principios éticos. El otro capítulo es una propuesta, estructura y metodología para el dictamen psicológico con base al Protocolo de Estambul. Después de establecer algunas fallas corrientes en los informes psicológicos que describen diversos elementos de la estructura de formatos de diferentes autores, se realiza una propuesta de dictamen basada en el Protocolo de Estambul y en la perspectiva de los derechos humanos. El propósito de este trabajo es fomentar las buenas prácticas forenses de manera científica y apegada al Protocolo de Estambul, aspirando a un mejoramiento continuo de la documentación de la tortura, no basándose en machotes y teniendo en cuenta el aspecto psicosocial. Continuamos con el otro capítulo, que es peritaje del Protocolo de Estambul en materia de psicología sobre documentales, estudio de caso. El acceso a la justicia tiene diferentes impedimentos, por ejemplo, no considerar el resultado del Protocolo de Estambul favorable, no considerar peritajes de terceros en discordia. Se examinan todos los documentos disponibles en el caso AN, en el que se habían aplicado los dos protocolos de Estambul, uno favorable y otro negativo. El procesamiento de información se basó en las directrices del Protocolo de Estambul, en la perspectiva de los derechos humanos, en las buenas prácticas y en la metodología científica. Una vez analizados los documentos y respondiendo a las preguntas del Protocolo de Estambul, se concluye, entre otras cosas, que la víctima cursaba con un trastorno de estrés postraumático. El siguiente capítulo es el impacto psicosocial de la tortura sexual, estudio del caso Ann. La tortura sexual, ejemplificada en el caso Ann, pone de manifiesto la importancia de la perspectiva de género en el tema de la tortura. La tortura sexual, como en general la violencia de género, exponen el predominio del poder, el control, la dominación, la desigualdad de hombres y mujeres en la cultura patriarcal, que permea la violencia estructural invisible. El relato del caso Ann describe esta situación. El siguiente capítulo son consideraciones técnicas para evitar falsos negativos en la valoración psicológica del Protocolo de Estambul. Un falso negativo consiste en concluir con un resultado en el que no se constatan alteraciones de las víctimas cuando existen manifestaciones claras de secuelas relacionadas con la tortura. A veces el tiempo transcurrido entre tortura y la documentación e investigación es largo. Para evitar estos falsos negativos es imprescindible tener presente los principios del Protocolo de Estambul, conocer el impacto de la tortura para evitar de este modo cometer el error de los falsos negativos. En los procesos de la prisionalización con los efectos de la estancia en la cárcel, es importante distinguir la simulación y la exageración de síntomas. El siguiente capítulo es una valoración psicológica de la tortura, manifestaciones postraumáticas, subclínicas y diagnóstico diferencial. En las evaluaciones de las secuelas de tortura hay que tener presente reacciones parciales y secundarias que no cumplen a cabalidad con los criterios diagnósticos de una entidad determinada. Por ejemplo,
sensaciones de inseguridad, de indefensión. Los instrumentos que se utilizan para la valoración psicológica son la observación, la entrevista, el examen de estado mental, diagnóstico diferencial y multiaxial y pruebas. Se expone el caso en el que se aplican estos instrumentos, dando como resultado un trastorno de estrés postraumático en fase aguda con un episodio depresivo. Y finalmente tenemos el capítulo Recensión del libro Tortura psicológica, definición, evaluación y medidas. Los autores pretenden dar un resumen del libro que gira hacia los temas fundamentales de la tortura, sus concepciones, la mensurabilidad, la tortura blanca, el sistema torturante que posibilita la práctica de la tortura, los aspectos neurobiológicos del trauma, de la tortura, las tradiciones de las prácticas torturantes, análisis de la credibilidad, definición de la tortura psicológica. Resumiendo, el lector tiene frente a sí un libro con temas variados que ejemplifican perspectivas, alternativas y contextos de la práctica de la tortura. ¿Podrá el hilo de Ariadna, aludiendo al protocolo, sacarnos del laberinto? Buen día, mi nombre es Emanuel Ceseña Barquera, soy egresado del área académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy maestro en Psicología Jurídica y Criminológica por la Universidad del Valle de México. Actualmente laboro en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. A continuación voy a hacer algunos comentarios sobre las dos temáticas que se enuncian en el libro, como lo son la tortura y el Protocolo de Estambul. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Este término es manejado por el Protocolo de Estambul en la versión 2004. Es importante mencionar que para el Estado mexicano existe una ley, la cual se denomina Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. En esta ley también se maneja una definición de tortura. Sin embargo, en esta ley, como puntos principales y como un extracto que se hace de esta definición, podemos mencionar que es más amplia y es más aplicada a la víctima, toda vez que menciona que la tortura también puede ser cometida por cualquier otro fin, por cualquier situación, y que también la tortura no necesariamente tiene que causar dolor o sufrimiento. Esta situación es una diferencia que maneja con la definición del Protocolo de Estambul, dado a que la del Protocolo de Estambul menciona que una persona debe presentar dolores o sufrimientos graves. Sin embargo, para aspectos de evaluación y por ser una cuestión de vista internacional, pues el Protocolo de Estambul se maneja para la evaluación, tanto médica como psicológica. El Protocolo de Estambul maneja 6 capítulos y 4 anexos. Dentro de los 6 capítulos maneja en el capítulo 5 los aspectos médicos o físicos, en el cual está mencionando la forma en cómo se hace una evaluación médica o los aspectos que deben de recabar los médicos. Y en el capítulo 6 se enuncian los indicios psicológicos de la tortura. De manera general vamos a hablar un poco sobre este capítulo 6 y hablo de manera general toda vez que es un tanto amplio y solamente se darán a conocer pues algunos aspectos generales. En este apartado, el Protocolo de Estambul menciona o habla sobre las 11 reacciones psicológicas más frecuentes que las personas que han sufrido tortura han presentado. Entonces, dentro de una evaluación psicológica, primeramente debemos de entender y debemos de conocer sobre estas 11 reacciones
que se van a buscar al momento de hacer una evaluación psicológica. También al momento de que se solicite una evaluación psicológica en esta materia, pues es importante que el perito psicólogo pues solicite todas las documentales. El protocolo de Estambul menciona que se debe hacer una revisión de documentales como son evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas, declaraciones, ampliaciones de declaraciones, hechos mismos de la tortura, para poder darnos cuenta más ampliamente sobre estos eventos. Así también es importante toda vez que muchas veces la denuncia se realiza años posteriores al evento. Entonces es importante conocer toda esa historia anterior a la tortura que pudiese existir y toda la historia posterior a la tortura. En entrevista, el protocolo de Estambul da un gran peso a la entrevista y dentro de la entrevista se deben de tomar estos aspectos también conjuntamente con las documentales y hacer una especie de comparativa o una especie de mayor de revisión para tener un mayor conocimiento. El protocolo de Estambul también menciona que pues dentro de la entrevista deben de recabarse las quejas psicológicas actuales, es decir, qué presenta psicológicamente y actualmente la persona, porque como sabemos, si el evento ocurrió hace un año, hace 2 años, hace un tiempo anterior, pues quizá esa sintomatología va evolucionando o va cambiando, es decir, muchas ocasiones pues tenemos que conocer sobre la temporalidad, sobre la evolución fluctuante de la sintomatología. Entonces esto nos ayuda para poder darnos cuenta y poder emitir una conclusión de mayor certeza. También dentro del dictamen se hace un examen del estado mental, se evalúa sobre el funcionamiento actual de la persona, qué tan funcional es en la actualidad y qué aspectos ha hecho o ha dejado de hacer en su vida cotidiana. Es decir, si anteriormente se dirigía de una manera y actualmente o posterior a la tortura se dirige de otra, es importante tener toda esa información. El protocolo también menciona y habla sobre las pruebas psicológicas y menciona que no es recomendable la utilización de pruebas gráficas proyectivas, toda vez que no hay un adecuado estudio sobre estas pruebas. Entonces hace referencia a las pruebas neuropsicológicas como las más idóneas para la evaluación. Finalmente, y posterior a hacer una entrevista en la cual se obtenga sintomatología y también se realicen las pruebas neuropsicológicas o pruebas que arrojen sobre sintomatología, pues el protocolo de Estambul maneja unas preguntas que uno se debe de realizar al final para poder emitir una opinión clínica, una opinión técnica en sí el resultado del dictamen. Y una de las principales es que si hay concordancia entre los signos y síntomas y los hechos denunciados, es decir, si existe una relación entre la sintomatología y los hechos denunciados. Ahora bien, también maneja y nos habla sobre la evolución fluctuante del síntoma, lo que mencioné hace un momento. Hay que ver en qué temporalidad se encuentra. Si el evento acaba de suceder, pudiese presentar una reacción de ansiedad, y si hace muchísimo tiempo que sucedió el evento, pues puede presentar un trastorno de estrés postraumático, esto sin dejar de lado primeramente como nuestra área principal en este aspecto, que es la psicología, pues las 11 reacciones psicológicas más frecuentes que maneja el protocolo de Estambul, y de las cuales de primera mano pues está la hiperexcitación, la reexperimentación y la depresión y la evitación. Entonces es importante hacer
una investigación profunda sobre esta sintomatología para poder nosotros emitir el resultado. También hace mención sobre los factores estresantes externos, es decir, que otros factores le estresan a la persona. En muchas ocasiones las evaluaciones se realizan en penales, en cerezos o en ceferezos, en los cuales pues la persona, aparte de haber vivenciado la tortura, pues también está vivenciando el aislamiento y está vivenciando la separación familiar y todo lo que conlleva a esta área. Bueno, y ya finalmente pues es recomendable y se le sugiere que, como se habló solamente de manera general, pues es importante que vayamos y que vayan a la literatura y que se revise el Protocolo de Estambul en el capítulo 6 para tener aspectos más específicos sobre esta situación. Y como punto final se hace mención de que es posible, y se ha enunciado así, de que ya el próximo año salga la próxima revisión del Protocolo de Estambul, y esperemos que en aquella revisión pues sí se manejen otros aspectos, como lo mencioné al inicio, sobre la definición de tortura, que existen algunas diferencias que maneja el Protocolo de Estambul y que maneja la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura de aquí, de nuestro país, de México. Mi nombre es Sergio Santamaría Suárez, soy profesor investigador en el área académica de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A continuación voy a hacer algunos comentarios del capítulo 10, que tiene como título Voces de víctimas secundarias del delito de secuestro como grupo invisibilizado y vulnerable a tortura psicológica. Los autores de este capítulo 10 estamos involucrados tanto teórica como prácticamente en el tema de tortura. Esto quiere decir que cada uno, desde su propio contexto y ejercicio profesional, estamos en la práctica. Tal como decía el Greco, en teoría no hay problemas prácticos, pero es en la práctica donde encontramos los problemas teóricos, y es precisamente en las mesas de trabajo donde nosotros nos hemos hecho varias preguntas derivadas del ejercicio profesional y el contacto cercano con el fenómeno de la tortura. Por ejemplo, el psicólogo Uriel, que se encuentra en el Ejército Nacional, el psicólogo Ulrich, que se encuentra en la unidad especializada en combate a secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el maestro Emanuel, que se encuentra en la Fiscalía General de la República, y la doctora Verónica, que se encuentra investigando en el grupo de investigación denominado Grupos Vulnerables de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Salud, específicamente en el área académica de Psicología. Todos tuvimos reuniones iniciales y coincidimos en un interés específico que hicimos que fuese el objetivo de este capítulo, que es dar voz y visibilidad a las víctimas secundarias de tortura, aquellas que están relacionadas con el delito de secuestro, con una especificidad. Buscamos aquellas personas que, a pesar de haber hecho el pago para que los secuestradores les devolvieran con vida a sus familiares, tuvieron la desgracia, tuvieron que enterarse de que sus familiares habían sido ejecutados, que habían sido privados de la vida. Nosotros creemos que estas vivencias de personas que son víctimas secundarias merecen un destino diferente al olvido. Por eso es que en el capítulo y en estas líneas que escribimos pretendemos abordar sus circunstancias, no solo para describir y exponer un caso relevante, sino también para tocar el alma de los lectores sensibles a este tema, y quienes se acercan por primera vez al tema de la tortura, pues bueno, también puedan encontrar en este tema un interés especial por las personas víctimas secundarias de tortura. Nosotros denominamos víctimas primarias, así técnicamente se denomina a la persona que es víctima directa de un delito. Debemos considerar que esta experiencia vivida por la víctima directa también afecta circunstancialmente e inevitablemente a las personas que son cercanas a ella, y estas personas
son las que nosotros denominamos víctimas secundarias del delito. Son estas víctimas secundarias las que también desarrollan signos y síntomas. Curiosamente, los signos y síntomas que desarrollan son muy semejantes a los de las víctimas primarias. Técnicamente podríamos pensar que se mimetizan, que tienen las vivencias tanto a nivel de pensamiento, sentimiento y acción semejantes a las víctimas primarias. Además, la víctima secundaria es la que buscará justicia para su víctima primaria, que se encuentra pues ya sin vida. Durante esa búsqueda de justicia, la víctima secundaria se experimenta con un trato cruel e inhumano. Algunas refieren directamente que es un tormento el seguir los procedimientos derivados del proceso penal. Tal vez sí sea enfrentarse a cuestiones inherentes al proceso penal, pero nosotros como investigadores encargados de dar voz y visibilidad a estas personas, pues tenemos que enunciar su sentir tal como nos los dicen. Es un tormento pasar todas las diligencias que implica el proceso penal adversarial de juicios orales, estar frente a la persona activa del delito, enfrentar varias preguntas que para la víctima secundaria son obvias, sin embargo para el juzgador no lo es y tiene que proceder con las preguntas tanto de la fiscalía como de la defensa. Todo ello es vivido por la víctima secundaria como un tormento. La víctima secundaria no comprende por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra tanto interés en los derechos humanos del activo, pero no muestra el más mínimo interés en la víctima secundaria. Es decir, se experimenta invisibilizada de cualquier tipo de derecho y de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el sentir de las víctimas tal como nos los han mencionado. La víctima secundaria vive como tormento la participación activa dentro del proceso penal y eso es lo que tal vez no hemos visibilizado, no hemos escuchado, no hemos alcanzado a comprender. Bueno, a este respecto, dentro del capítulo 10 presentamos 3 casos con los que pretendemos ejemplificar el dolor, el sufrimiento, los sentimientos de impotencia de las personas cercanas a las víctimas primarias que han sido ejecutadas. El primer caso es el de una madre de una hija privada de la vida por su novio. El segundo caso es un padre de una mujer a quien mató su propio esposo. Y el tercer caso es la madre de un menor de edad a quien ejecutó su vecina y, entre comillas, su mejor amiga. Estos casos los podemos compartir porque ya están sentenciados por la autoridad y nos permite la posibilidad entonces de poder compartirlos con ustedes. Los familiares que denominamos en padre, madre de estas víctimas primarias, nos preguntamos los investigadores si han estado sometidos a un maltrato psicológico y si estas mismas personas o este maltrato psicológico implica en ellas una tortura. Nosotros como investigadores y directamente autores de este capítulo suponemos que sí, la respuesta es sí, y sin embargo con el beneficio de la duda dejamos al lector y su mejor opinión para responder a estas preguntas que voy a repetir. Los padres, las madres de estas víctimas primarias del delito de secuestro han estado sometidas a maltrato psicológico y ese maltrato implica tortura. Bueno, decía, lo dejamos a su consideración. Estas víctimas secundarias, disminuidas en su voluntad, son las que reclaman ser escuchadas, reclaman ser observadas, comprendidas e incluidas como víctimas de tortura, y es uno de los objetivos de este capítulo. Como conclusión, puedo comentarles que tenemos la esperanza de que en un futuro cercano la definición de tortura incluya a las víctimas secundarias, y también tenemos la esperanza
de que el protocolo de Estambul, en sus múltiples revisiones, pueda en algún momento contemplar un apartado para la evaluación de las víctimas secundarias. Por otro lado, quisiera comentar que la tortura como método ilícito para obtener una confesión, desde luego es reprobable, pero es curioso darnos cuenta que la tortura o este acto de torturar a una persona para obtener una confesión ha acompañado a la humanidad durante todo el tiempo. Y en ese sentido, entonces la tortura se justifica por su realidad para obtener una confesión. Al momento no se cuenta con un método alterno. Quienes estudiamos este tema nos interesamos mucho por enunciar y reprobar la tortura como un método para obtener información y sin embargo poco nos interesamos por aportar un método alternativo que tenga la eficacia de que la persona pueda dar información veraz. Tal vez no estamos preparados culturalmente, todavía no lo estemos, para que el delincuente confiese de forma voluntaria, para que esclarezca de forma consciente el hecho delictivo. Tal vez no estemos preparados para hacer uso del beneficio del procedimiento abreviado. Sabemos que si el delincuente confiesa su acto y lo esclarece, entonces es beneficiado por una pena menor, pero tal vez el delincuente, decía, culturalmente aún no esté preparado para comprender esos beneficios y tampoco para aportar información con conciencia y voluntad. Bueno, la propuesta esencial de este capítulo es que la víctima secundaria sea considerada en la ruta del concepto de tortura y también dentro de las revisiones del protocolo de Estambul. Agradecemos la invitación del comité organizador de la Feria Universitaria del Libro, FUL 2020, por el espacio para presentar este texto electrónico gratuito. Y a nombre de mis compañeros, autores del capítulo 10, agradecemos a la Fundación Psicólogos Sin Fronteras, especialmente al psicólogo Juan Manuel Besanilla, esperando que esta presentación haya sido de su agrado y que puedan revisar el texto completo.